Bueno chicos, muy buenos días nuevamente. Entonces damos inicio a la clase. ¿Listo? Primero que todo, pues bienvenidos a clase nuevamente. Eh, Recordemos que nuestras herramientas de trabajo van a ser Classroom. Ahí vamos a subir toda la información de la plataforma, de los trabajos, las indicaciones, las guías, todo va a estar en Classroom. Día seguirá siendo nuestra plataforma de comunicación donde vamos a subir notas, donde también vamos a poder mensajear, van a tener contacto directo con los coordinadores, con el rector, con la parte administrativa. Y Meet, que es este logo, es donde nosotros vamos a tener, por medio del cual vamos a tener nuestras conferencias. Ahorita a las 10:30 tenemos nuestra primera conferencia. Bueno chicos, ¿en qué quedamos? Quedamos en que habíamos terminado el DBA 5 con la guía 1. La guía 1 hablábamos de los derechos, los mecanismos de protección de los derechos humanos, de la habeas corpus, la tutela y demás. Habíamos quedado en esa guía. Una vez terminábamos esa guía, íbamos a evaluar. Casualmente, el día que teníamos la evaluación, no hubo clase por la aparición del COVID-19 y pues después de eso pues no hemos vuelto a tener reuniones así más hasta hoy. Entonces pues esa evaluación debemos hacerla, pero pues por el momento no la vamos a realizar. Ya tendremos tiempo para eso. ¿Listo? Entonces acabamos el primer DBA 5 y arrancamos con el DBA 6. El DBA 6 el DBA6 nos dice que comprende el papel de las mujeres en los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en el mundo y la igualdad de derechos que han adquirido en los últimos años. Eh, es un DBA, unas actividades que me hubiera gustado muchísimo haberlas trabajado en clase presencial, porque es importante mirar cómo las mujeres han venido emergiendo en la vida social, política. Nos han enseñado que son mucho mejores, mucho más capacitadas, disciplinadas, viciosas, inteligentes, organizadas que los hombres. Pero bueno, esa cultura está cambiando por bien de la humanidad. ¿Cuáles son los propósitos de ese DBA? Como todos los DBA pues tienen los 4 propósitos. Identificar la participación de las mujeres en la historia de Colombia en el ámbito político, académico, cultural, industrial y financiero. Caracterizar formas de violencia contra las mujeres en el país y en el mundo, eh, y propone alternativas para cambiarlas. Bueno, estas violencias contra las mujeres son psicológicas, sexuales, económicas, domésticas, laboral, mediática y física. Eh, Otro propósito es explicar las contribuciones de las mujeres en la construcción de una sociedad justa y creadora de una cultura de paz. Aquí pues no lo vamos a desarrollar todavía, pero sí vamos a trabajar lo que han sido sobre todo las mujeres premio Nobel de Paz. Han sido 19 mujeres creo, vamos a estudiarlas muy bien y pues por supuesto esas mujeres que hoy en día todavía están construyendo paz, por ejemplo como la chica Greta, la sueca del medio ambiente, que eso es una forma también de construir paz, y bueno, otras tantas mujeres que han estado trabajando por la paz por estos días. También hay el cuarto propósito, que es proponer acciones para que las diversas formas de identidad de género sean respetadas en el contexto del desarrollo de las potencialidades humanas. ¿Listo? El propósito uno y 2, identificar la participación de la historia y caracterizar las formas de violencia, vamos a desarrollarlo por medio de la guía 2, que es la guía que vamos a desarrollar ahora, más adelante. Bueno, para empezar, quería compartirles un par de videos. La verdad no sé cómo hacer aquí con el tema del audio. Sin embargo, yo voy a compartirles el enlace para que ustedes los puedan ver desde su casa, antes de iniciar las tareas, antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Se llama 40 mujeres colombianas que te hacen sentir orgulloso del país. Hay deportistas, hay diseñadoras de modas, hay, por ejemplo, la que está ahí en el centro es Piedad Bonet, una excelente escritora. A la derecha aparece, bueno, olvida la chica que fue quemada con ácido por su expareja. Sin embargo, ella en vez de echarse a la muerte, lo que ha hecho es ha liderado para que otras mujeres
que han sido víctimas de lo mismo, pues salgan adelante, se superen. Está por supuesto la gran Shakira, que es la mujer eh, más importante de la música colombiana en el ámbito internacional. Está Diana Uribe, eh, una historiadora, y quería que trabajáramos con ella un podcast que sacó en marzo, precisamente, eh, un podcast haciendo un homenaje a las mujeres. Ella saca audios, audiolibros, saca podcasts. Hay un podcast que sacó en homenaje a las mujeres que tiene 3 capítulos, cada capítulo de alrededor de 50 minutos. Me habla acerca de, creo que son 16 mujeres o 19 mujeres, entre esas está la colombiana María Cano, mujeres que han hecho historia en Latinoamérica. María Cano fue una de las que lideró la revolución social de las mujeres a principios del siglo pasado, hace 100 años más o menos. Fue una sindicalista muy fuerte, muy grande. También aparece una escritora colombiana que se llama Laura Restrepo. Como lo narra Diana Uribe ahí en su podcast, es una mujer que está casi que a la misma altura de, de Gabo. ¿Sí? Está, por supuesto, está también Sofía Vergara, una gran actriz que ha hecho grande a Colombia en el exterior. Yoreli Rincón, futbolista, tal vez las más importantes. Bueno, aquí nos podemos quedar hablando de todas esas mujeres. eh, Petrona, la cantante del Caribe. Podemos dedicarnos a hablar de todas esas mujeres magníficas que tiene Colombia y que nos hace sentir orgullosos del país, por supuesto. También veremos, pues recordemos que el segundo propósito es caracterizar el tipo de violencia contra las mujeres. Aquí el espectador nos regala 5 tipos de violencia contra las mujeres, chicas, sobre todo las chicas, y los chicos, por supuesto, también para que no cometan esos errores. Es muy importante que miren ese video, y también hace parte, por supuesto, los 2 videos tienen relación con las actividades que tenemos que desarrollar. Por eso es importante que los miren, chicos, ¿listo? Y también, pues, volviendo aquí al tema, es importante que ustedes miren esos 5 tipos de violencias porque quizás en ocasiones los hombres sin querer queriendo, sin darnos cuenta, los cometemos. ¿Sí? Y pues las mujeres sepan cuáles son los 5 tipos de violencias para que nunca lo padezcan. ¿Ok? Bueno, entonces arranquemos. ¿Qué son los derechos de las mujeres? Los derechos de las mujeres son el resultado de muchos años de lucha, en parte la lucha del feminismo, debido a que en las sociedades patriarcales las mujeres están en un estado de subordinación, por lo que se reconoce como una ciudadanía restringida, una ciudadanía de segunda clase. ¿Sí? Los derechos de las mujeres se han reconocido a través de mecanismos y eventos. Por ejemplo, en Colombia, el reconocimiento de los derechos educativos se dio en 1933, mientras que el reconocimiento de los derechos políticos se dio en 1954 y el de los derechos económicos y civiles en 1974. Bueno, ¿cuáles son los derechos políticos? Es la participación, el derecho a elegir y a ser elegido. Los derechos económicos y civiles pues ya tienen que ver más que todo es con el manejo de poder montar empresas, el tema de las herencias. Por ejemplo, estuve buscando un documento que quería añadir aquí a la clase, pero no lo encontré, donde hablaba de una gran reforma que hubo en España en los años 50, o sea, hace más o menos 80 años, 70, 80 años. Esa gran reforma que hubo en España del franquismo es que las mujeres tenían derecho a decidir, perdón, a aconsejar a su esposo qué hacer con la herencia que era de ellas, ¿sí? O sea, fallecía el padre de la esposa y esa herencia no le quedaba a la hija, sino le quedaba al esposo de la hija. Y la gran reforma fue que la hija o que la heredera tenía derecho de opinar el esposo que podía hacer con la herencia de ella. Esa fue una gran reforma. Entonces, démonos cuenta que eso pasó hace relativamente hace poco, hace 80 años en Europa, en España, lo que fue la época del franquismo. El franquismo fue una dictadura eh, más que militar, eh, nazi. Ellos, lo que fue Franco, Mussolini y Hitler fueron un solo bloque prácticamente. Más que una dictadura militar y nazi, fue una dictadura religiosa. Eh, pero bueno, más adelante vamos a mirar eso, por eso a las mujeres se les desconoció tanto. ¿Listo? Bueno, entonces, a nivel internacional,
en 1947 se creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Entonces en el 47 se entiende que la mujer existe como una persona jurídica que tiene unos derechos y por supuesto una participación social, mientras que en 1979 se instauró la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bueno, símbolo de esa convención de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hay una mujer latinoamericana muy importante, que en la fecha de muerte de ella se celebra el día de la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer. Los invito a que vean, escuchen los podcasts de Diana Uribe. Sobre ella aparece Diana Uribe .fm, creo que se llama la página, está en Spotify, está en YouTube. ¿Listo? También voy a anexar esos enlaces para que ustedes tengan acceso. Es muy importante, chicas, que sobre todo ustedes se conozcan y sepan la potencialidad que ustedes tienen y conozcan cuánto le han aportado a la sociedad latinoamericana. Nosotros conocemos Europa porque desde la escuela nos imponen estudiar Europa, la Revolución Francesa Industrial, la historia de Europa. Poco conocemos la historia latinoamericana, por eso les invito a que escuchen estos podcasts y sobre todo para que entendamos cuál ha sido el papel de las mujeres en América Latina y cómo han aportado de una manera gigantísima, gigantesca a Latinoamérica. Bueno, por otro lado, los derechos de las mujeres se ven amenazados por la desigualdad en el trabajo y en los ingresos, en el acceso al poder político, a los conflictos armados, a la violencia sexual y de género. Más adelante vamos a desarrollar la actividad sobre lo que son las amenazas bueno, de las mujeres. Pero bueno, entendamos que son las sociedades patriarcales y los estereotipos de géneros. Una sociedad patriarcal es una forma particular de organización social en la que la autoridad de los grupos humanos descansa principalmente en los varones. Existe una relación de poder asimétrica o desigual entre los hombres y las mujeres, dado que los hombres tienen el monopolio de las instituciones de poder y las mujeres son relegadas o excluidas y discriminadas sistemáticamente, es decir, una acción tras otra discrimina. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí al término de la ciudadanía restringida, hay una crítica muy grande porque, bueno, las sociedades occidentales en las que surgió la democracia como sistema de gobierno han sido patriarcales. En este sentido, las mujeres no han sido consideradas como ciudadanos en igualdad de derecho con los hombres. Desde la democracia de la Grecia antigua, la categoría ciudadano estaba reservada para los hombres con cierto nivel social y económico, ni siquiera para todos los hombres. Pero bueno, mire, aquí la crítica es que cuando hablamos de democracia hablamos como la mejor opción de gobierno, donde todo el mundo participa y pues desafortunadamente en la mayoría de las sociedades democráticas no es así porque las mujeres como tal no han tenido esa participación. Eh, por eso hay casos de casos, por ejemplo, mujeres que han salido adelante y que son de admirar. Y admirar y más que todo también es han marcado una estela, un camino por el cual las demás mujeres pueden transitar. Sí, es el caso, por ejemplo, no me cansaré de decirlo, de la misma Claudia López, ¿sí? Mujer que tiene 50 años, es decir, le quedan por lo menos 20 años más para seguir en el tema político, al parecer lo ha hecho muy bien. Ha sido un fenómeno porque ella prácticamente siempre estuvo metida en la academia, en la universidad, en la academia. Y de un momento a otro se lanza al Senado y empezó a revolucionar la política desde que ella apareció hace 6 7 años en la vida electoral como tal. Y fenómenos así han surgido muchísimo en el deporte, la gran Mariana Fajo, bueno, pero bueno, por lo menos el tema de la democracia, eh, bueno, también la Revolución Francesa, ¿no? Que la Revolución Francesa es donde prácticamente se instaura la democracia y allí también quedó como que mal instaurado porque allí no quedó claro la participación de las mujeres. Después de la Revolución Francesa vino una revolución femenina que fue donde se hicieron como que escuchar porque no quedaron en esa Revolución Francesa. Pero bueno,
¿Cuáles son los tipos de discriminación? Y ojo, recuerden que vamos a desarrollar un punto con estos temas. ¿Listo? Entonces, la exclusión política se relaciona con las limitaciones impuestas hacia las mujeres para acceder a los derechos cívicos, de, como el de elegir y el ser elegidas. Y aquí hago un llamado de atención, porque existe una ley en Colombia donde dice que mínimo el 30% de las listas a consejo, congreso, asamblea, cámara de representantes tiene que estar ocupado por mujeres. No solamente ponen candidatos hombres al consejo, ¿sí? Digamos, si por la lista del Partido Liberal van 10 personas, por obligación tienen que ir mínimo 3 mujeres, o sea, el 30% tiene que ser de mujeres. Y el llamado a atención es porque las mujeres, después de esta ley, siempre ha sido complicado que ellas se quieran comprometer con la política. ¿Sí? Es decir, como que todavía las mujeres no están preparadas o como que tienen, bueno, no sé, no se animan mucho al tema político. eh, Sin embargo, pues se han hecho cosas en Colombia, repito, como esa ley que es del 30% para que ellas puedan participar y ser elegidas. Podemos mirar, por ejemplo, el Consejo de Villavicencio no tiene mujeres y la Asamblea tiene dos mujeres nomás, pero Carolina León y Jimena Calderón, creo que son las únicas dos mujeres que hay. De resto no hay mujeres en la vida, digamos, en el tema municipal, Villavicencio, y departamental en el tema legislativo. Creo que no tenemos mujeres alcaldesas en el departamento. Bueno, está la, la alcaldesa más importante del país, que es la de Bogotá, pero como tal es una entre pocas. Y aunque es una entre tantos hombres alcaldes, pues es la que manda la parada, como se ha visto en esta cuarentena. Eh, el tema de la subordinación económica alude a la creencia de que los hombres como proveedores son encargados del sostenimiento del hogar y la familia. Esto, pues, para muchas personas dirán, no, pero chévere que la mujer viva tranquila, no trabaje y el man se encarga de todo. Pues no, chicos, mire, el gran problema, sobre todo en las sociedades más vulnerables, más, llamémoslo así, pobres de Colombia y de Villavicencio, lo hemos vivido, lo he vivido, lo he presenciado, es que cuando una mujer no tiene ingresos, se tiene que someter a lo que el marido diga. Y si el marido le quiere dar en la mula, como dicen por ahí vulgarmente o coloquialmente, pues ella tiene que aguantarse, porque no se puede ir de la casa porque quién la va a mantener. Entonces, o simplemente se va, pero se va a conseguir otra persona que también le esté manteniendo y también tiene que someterse a lo que esa persona o ese marido le diga. Y pues, hombre, eso genera mucha violencia, mucho maltrato y violencia genera que las mujeres se vean siempre subordinadas por los hombres. Por eso es importante que las mujeres puedan salir a trabajar y no dependan de un marido nunca, jamás en la vida. Repito, yo trabajé en unos colegios en Ciudad Porfía y también viví en ese sector cuando trabajé allí y me di cuenta y soy testigo de esa realidad, que las mujeres en ocasiones se cohíben de muchas cosas, de progresar por estar subordinados económicamente a un hombre. En el control de la vida íntima y reproductiva se refiere al desconocimiento de la autoridad de las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo, su vida, sus creencias, sus opiniones y sus ideas. Eh, Nuevamente los invito a que escuchen podcast de Diana Uribe sobre las mujeres, son 3 programas nomás, y ella hace una referencia muy importante. Por ejemplo, cuando María Cano, que fue la revolucionaria, la revoltosa sindicalista colombiana que le dio derechos políticos y sociales a las mujeres hace más de 100 años, perdón, hace cerca de 100 años, eh, decían que es que ella no actuaba por lo que ella pensaba, sino que ella actuaba porque alguien la mandaba. Es decir, no tenían como que esa perspectiva de que las mujeres también pueden tener sus opiniones y sus ideas, ¿sí? O sea, ¿usted quién le dijo eso? Le decían a ella, ¿usted quién le dijo eso?
¿Cómo así que quién me dijo eso? Es que yo tengo derecho a pensar, yo tengo mi propio raciocinio. ¿Sí? Entonces, el control de la vida íntima y reproductiva, el control de las creencias, el control de las ideas, el control, bueno, es decir, de las opiniones, el control de todo hace parte también de una discriminación de género bastante fuerte. Las mujeres son libres, pensadores y repito, las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres y pueden pensar mucho mejor que los hombres. Bien, bueno, ¿qué es el feminismo? El feminismo surgió como un movimiento social y político que busca construir una sociedad más equitativa. Existen diversos tipos de feminismos, han variado a través del tiempo de acuerdo con los espacios en los que surgen. Ha sido clasificado en tres olas. En una primera ola del feminismo se dio a finales del siglo XIX, es decir, hace cerca de 140 años, hasta mediados del siglo XX, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y exigía el derecho al voto, el acceso a la educación y el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Eh, y es importante aquí la Segunda Guerra Mundial porque los hombres prácticamente se fueron a matar, ¿sí? Sobre todo en Europa, se fueron a matarse allá entre ellos durante la Segunda Guerra Mundial, los que quedaron encargadas de la vida social, familiar, económica, ¿sí? De un país, los que levantaron los países devastados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial fueron las mujeres. Entonces, bajo esa premisa, ellas llegaron a exigir el derecho al voto y pues gracias a esa labor heroica que tuvieron en la posguerra mundial, en las posguerras mundiales, se les accedió, se les concedió esos derechos, el voto, a la educación, ¿sí? Volviendo al franquismo, el franquismo tenía una consigna que era de las 3K, que era kinder, bueno, eran 3K del idioma alemán que decía niños, hogar y aseo. Creo que se trataban las K, pero como tal, en el tema de la formación, durante el franquismo las mujeres solamente se formaban para ser buenas esposas. Les enseñaban a cocinar, a hacer el aseo, les enseñaban a planchar, a lavar, ¿sí? Esa era la única educación que tenían las mujeres durante el franquismo en Europa. Repito, fue una más que una dictadura militar, una dictadura nazi, fue una dictadura religiosa, la que tuvo el general Francisco Franco en España, y las mujeres pues solamente eran educadas para, como dice aquí, para lavar los platos, eh, y ese tipo de ideas. Sí, pues, loco, ¿no? De lo que vivimos hoy en día en este siglo XXI, en pleno 2020, pues imaginarnos una sociedad así, pues es loco. En una segunda ola surgió una década de 1960 durante el tema de los movimientos sociales y por los derechos civiles. Eh, Cuando apareció Martin Luther King, cuando apareció el hipismo, cuando aparecieron los pacifistas, también apareció lo que se llamó la revolución sexual. Y la revolución sexual pues surgió en la década de 1960 y es un movimiento que enfatiza en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el boom de la minifalda, ¿sí? Eh, las píldoras anticonceptivas, y bueno, apareció creo que también el condón, y como que las mujeres dejaron de verse solamente como eh, un animal para sacarle cría, perdónenme la expresión, y ya empezaron a verse también como sujetos que pueden disfrutar de la sexualidad y pueden disfrutar de la sexualidad con responsabilidad, por eso también hablan de la píldora anticonceptiva, del condón, bueno, de la revolución sexual como tal. Y el feminismo, la tercera ola que surge en la década de 1990, ha sido el feminismo que trabaja más acerca de los movimientos LGBTI, y esos todavía están vigentes. Normalmente cuando una mujer hoy en día, las que yo conozco, digamos aquí en Villavicencio, que son activistas feministas, también defienden bastante la población LGBTI, y sobre todo porque las mujeres trans, pues son hombres que se sienten mujer y pues digamos que en nuestra cultura nosotros sabemos que eso es un hombre y muchas veces lo vemos como un hombre,
pero como tal, eso es una forma de discriminación porque ellos en realidad se sienten mujer. Entonces, pues, el feminismo en la tercera hora también ha tenido pues este campo de acción, ¿listo? Y finalmente, pues existen otros feminismos, otros tipos de feminismos, como el feminismo en musulmán. Hay una premio Nobel de Paz, que se me escapa el nombre ahorita, fue premio Nobel creo que en el 2014, mujer afgana, que fue por prácticamente eh, pedir los derechos de la educación a las mujeres en ese país, que ella le dispararon en la cara y bueno, en fin, los derechos de las mujeres afro, de las mujeres indígenas, el movimiento de las mujeres socialistas, entre otros. ¿Listo? Bueno, volvemos aquí a los retos para los derechos de las mujeres en la actualidad. Son esos 5 retos que vamos a trabajar también más tarde en el desarrollo de la guía, le repito. La desigualdad en el trabajo y en los ingresos, la violencia sexual y de género. Eh, un hombre, no, pues rara vez un hombre va a ser violado por una mujer o que lo coja y lo amarre y no sé qué, etcétera, abusen, ¿sí? Sexualmente. De pronto el tema del morboseo y que toque y tal, pero como tal de esa violencia carnal que se conoce, sexual, pues los hombres casi no padecen de eso, no padecemos. Y pues las mujeres sí, desafortunadamente, con mucha frecuencia, pues, sobre todo en este país. Y durante esta cuarentena se ha disparado bastante la violencia sexual y de género. Eso es triste tener que reportarlo. Durante el conflicto armado colombiano, las mujeres también son muy vulnerables porque pues llegan un poco de manes con pues, fusiles y armados hasta los dientes y miran a una pobre mujer por ahí eh, vulnerable y pues se aprovechan de esa condición de que ella no está armada, de que ella, es decir, de esa inferioridad que se da en estos casos, y en su gran mayoría también son abusadas sexualmente, también son abusadas psicológicamente, son abusadas de muchas maneras en el marco del conflicto armado colombiano. Eh, Desigualdad en el acceso al poder político y en la representación. Repito, nosotros aquí en Villavicencio no tenemos representación en el Consejo por parte de las mujeres. En la Asamblea del periodo pasado teníamos la mitad de los diputadas, era bueno, Eddie Vaquero, Jimena Calderón, eh, Natalia Rodríguez Soros, pues, la mitad de la asamblea creo que eran mujeres, teníamos una gobernadora, ¿sí? Pero ya en este nuevo periodo las mujeres desaparecieron del mapa político. Aunque sí hay bastantes mujeres en las secretarías, en la Secretaría de Salud de Villavicencio, en la Secretaría de la Mujer del departamento, bueno, en varias secretarías hay varias mujeres, en la Secretaría de Medio Ambiente, bueno, hay muchas mujeres que están en este momento con un poder político, pero sin embargo casi no se animan a participar en las elecciones. Y con la invitación, chicas, de que ustedes se formen como líderes y ánimo. Y por supuesto la desigualdad en el acceso a la tierra. Y ahí pues por lo que la mayoría de veces siempre en ese tema del acceso a la tierra y en los programas nacionales, la tierra se le entrega a la cabeza al hogar y pues, estamos en esa cultura cristiana que la cabeza del hogar es el hombre, por eso muchas veces a la mujer no se le tiene en cuenta. ¿Listo? Bien, entonces después de ver los dos videos, después de esa explicación de la clase, vamos a desarrollar la guía 2 que, repito, pues los propósitos son identificar la participación de las mujeres en la historia de Colombia en el ámbito político, académico, cultural, industrial y financiero, y caracterizar las formas de violencia contra la mujer en el país y en el mundo. Las actividades, bueno, éxitos en el desarrollo de la actividad. Vamos a salir de aquí y vamos a la guía. Estos son los dos videos. 5 tipos de violencia contra la mujer, que es el espectador, es muy importante que lo vean. Vamos a trabajar con esto y vamos a trabajar con este video, por ejemplo, mujeres. Entonces ya les explico cómo vamos a trabajar. Vamos a la guía 2. Esta guía yo la subí a la plataforma, ustedes tienen acceso a ella. Esto va por fallar ahorita. Bueno,
Vamos aquí nuevamente a la diapositiva porque por fallar. Un estudio de caso a unas mujeres colombianas que han sobresalido en la sociedad. Estudio de caso. Por cada uno de los 5 campos de acción. Dividimos a las mujeres en un cuadro por el campo de acción. Por la participación política, económica y social es uno. Por el deporte es otro. Por el tema de la moda, eh, creo que actuación es otro. El tema científico es otro campo. Bueno, y hay otro campo, me excusan, pero es que se me, precisamente el PDF le da por dañarse en este momento. Ok, pero creo que lo tengo por acá. Esta fue la guía 1 que acabamos de desarrollar antes de que fuéramos a vacaciones. Ok, entonces campos de acción. En la vida política, económica y social están estas mujeres: Catalina Botero hasta María Arizabaleta, parece María Holguín, una gran mujer. María Holguín fue canciller de Colombia, una mujer muy preparada. Por supuesto está Juanita Gobertus, que es una de las mujeres que está liderando en este momento el Congreso de la República. Claudia López, alcaldesa de Bogotá. María Cano, espectacular mujer. María Cano, que fue la que lideró el tema sindical con las mujeres hace 100 años. Bueno, Natalia Ponce León, que es la mujer que tuvo las quemaduras. Francia Márquez, que es una líder social, que ha trabajado sobre todo el tema ambiental. Bueno, hay muchas mujeres aquí que valen oro. La idea es que ustedes escojan una de ellas, ¿listo? En el tema de la ciencia, entonces están ellas. Ustedes podrán, a ver, para que ustedes sepan quiénes son ellas, pues deben ver los videos, ¿listo? Y por supuesto tendrán que, bueno, terminemos acá. Van a escoger una por ciencia, una por arte, cultura, literatura y música. Fabián Uribe, Doris Salcedo, Débora Arango, Laura Restrepo, que es la escritora colombiana, Ángela Becerra, Piedad Boneda, escritora, Petrona Martínez, que es cantante, Shakira, cantante, Andrea Echeverri, Totola Montalcina, cantante. En el periodismo está María Jimena Duzán, hasta Sofía Vergara, que es por actuación, periodismo, moda de actuación. Y está el deporte. Entonces son estas 5 categorías, o esos 5 campos de acción. Por cada uno de los 5 campos de acción deberá escoger una mujer, es decir, escogerá 5 mujeres. 1, 2, 3, 4, 5. Consultará en internet de manera autónoma la biografía y aportes sociales por los que cada una de ellas ha sobresalido, o sea, de las que usted escoja, de esas 5 mujeres. Finalmente deberá redactar un ensayo en el que cuente qué le llamó la atención de esas mujeres para haberlas escogido, cuáles son los aportes que han hecho a la sociedad y por qué ellas pueden inspirar a otras mujeres y de qué manera ellas le aportan a la construcción de paz en Colombia. Básicamente, como tal, el ejercicio es este: redactar un ensayo y usted relacione el estudio que haya hecho sobre esas 5 mujeres que haya escogido. ¿Listo? Es importante que miren el video y que busquen de manera autónoma más información sobre ellas. Ojalá sean muy originales, muy inéditos, y cojan, miren nombres raros, y vayan, miren nombres raros. Digamos, ¿quién es un nombre raro acá? Digamos, Silvia Escobar. ¿Quién fue Silvia Escobar? Pues vamos a mirar. Eh, Mabel Torres, mira quién será Mabel Torres, vamos a mirar quién es Mabel Torres. Eh, Petrona Martínez, Andrea Echeverri, Ángela Becerra. Bueno, miren así como los nombres más raros que a ustedes no les suene mucho. Y es decir, para que traigan mayor conocimiento, esto lo vamos a socializar y ustedes nos cuenten sobre lo que indagaron sobre estas mujeres. Listo. Y el punto 2, son 2 punticos nomás, sencillísimo, es consulta y describe de qué se trata la forma de discriminación contra la mujer. Seguido de ello, propone alternativas para superar esta situación. Entonces ustedes van a tener que redactar o describir de qué se trata. Es algo descriptivo, sencillo. Y pues ya lo propositivo será que ustedes propongan alternativas para superar estas situaciones. Los chicos, esta es la guía 2, está ya en la plataforma. Vamos a la plataforma.
esta es la plataforma. A ver. Bueno, en la plataforma vamos a trabajo en clase. El trabajo en clase pues todavía no se ha publicado porque se publica en el momento que sea necesario. Aquí hay un saludo de bienvenida que quiero que lo vean con mucho aprecio. Les grabé para todos ustedes. Aquí hay una información general que habla sobre, pues aquí está el enlace donde vamos a obtener la videollamada más rato y el enlace donde va a estar este video, pues por supuesto todavía no está subido, pues porque no hemos terminado el video. Y esta es la guía 2, aquí está la guía en PDF, pero aquí está esta guía, este formulario que es donde vamos a desarrollar las dos preguntas. ¿Listo, chicos? Entonces, pues no siendo más, yo espero que les vaya muy bien con el ejercicio y nada, que tengan un muy bonito día y muchos éxitos, chicos. Dios me los bendiga. Bendiciones. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Que estén bien.